27 minutos faltan para las 2 de la tarde en toda la República Argentina, o bien lo que nos están dejando de ella, y aparecemos acá de improviso. Disculpe usted, González. No, está bien, haga lo que quiera ahora. Yo le doy, por la guita que me da, le doy mi programa por este momento. Falta media hora para mi programa, pero no podía. Estamos acá a Charlie Pisoni, ya lo había presentado. No, previamente. Sí, estuvimos. Bueno, claro. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buenas tardes, Pisoni. Y también, ya que estábamos, lo trajimos acá al joven exministro Axel Kicillof. Buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Buenos días, bueno, almorzamos. Bueno, sí, yo estoy muerto de hambre. Sí, estamos igual. Bueno, venimos de una presentación de un libro muy bonito sobre Banco Nación y la dictadura, que no vamos a sintetizar ahora todo de nuevo, pero... Acabo de hablar como 2 horas del libro, así que ya no me queda nada para decir, pero... Pero en síntesis interesante, digo, para uno, yo absolutamente de otro palo, cero noción, y entender que ahí estuvo, diría, casi el nudo central del asunto. Sí, la verdad que es un libro recientemente aparecido, que le encargó, es interesante también la génesis del libro, se lo encarga el directorio del Banco Nación, el anterior, no el actual, a el área de Economía y Tecnología de Flaxo, la que dirige Eduardo Basualdo, que en conjunto con algunos investigadores de la Universidad de Quilmes se abocan a una tarea que por tediosa, pero además por falta de fuentes, por problema de acceso a la fuente, nadie había hecho, que es una tarea, decía yo recién, monumental y realmente muy útil en sus resultados, que es ponerse a hablar todas las actas del Banco Central durante la época de la dictadura militar, del directorio del Banco Central. Además de otras cuestiones... Lectura apasionante. Apasionante, sí. Chupar un clavo, dicen, y después viene esto. No, pero algo que bueno, habla de la madera de los investigadores que lo hicieron, porque la verdad que, como decía recién, a veces hay investigaciones que uno se le ocurre hacer y no tiene la fuente, pero si las tiene, no se le ocurre, excepto que sea en el marco de un proyecto como este, efectivamente realizarla. Pero digo, se leyeron todas las actas del Banco Central, y además de todo el bagaje teórico que le ponen, el estudio de los directores del Banco Central, que merita paso el mate, pero está un poco caliente, aviso. Bueno, vamos. Aviso, no y entonces, estudiando las actas, lo que observan es cuál fue la composición del crédito, o sea, para qué funcionó el Banco de la Nación Argentina, que para el que no lo sabe, era, en aquel entonces, cuando se impone el golpe militar, y es todavía el banco más importante, más grande de la Argentina. Y se ponen a ver a quién le dieron crédito, cómo fue la composición del crédito, y empiezan a encontrar algunos descubrimientos realmente fabulosos y otras comprobaciones fabulosas, porque uno dice, bueno, ¿de qué se trató la dictadura militar? Para no ponerme a aburrirlos con la economía, bueno, se reemplazó la industria por la timba financiera, ¿no? Claro, convirtieron el Banco Central en un casino. Claro, no, pero el tema es que si el Banco Central era un casino, el Banco Nación era el croupier, digamos, el que repartía las cartas claro, de ese casino. Y es interesante porque uno sospecha que el Banco Nación durante la dictadura tiene que haber tenido un papel en todo lo que la dictadura hizo en general y en lo financiero en particular. Y lo que se descubre es que sí, efectivamente, el Banco Nación fue un suministro de dólares para la famosa bicicleta financiera, que se lo apropiaron desde el sector privado, pero también era el que le prestaba la plata directamente a las 3 fuerzas del Ejército, Armada y Marina, y Aviación, y la verdad es que el Banco Central se descubre ahí que hizo todo lo habido y por haber, es decir, se convirtió en realmente un instrumento, en un acelerador del proceso de desindustrialización de la Argentina, a través de decisiones puntuales que van analizando muy bien en diferentes épocas. Lo otro interesante es quienes componían el directorio del Banco Nación. CEOs toma uno. Claro. En realidad ya había CEOs en la época de los ingleses, ¿no? Los hubo, sí, bueno, y en la década infame. Claro. Pero esto es interesante porque hoy que se dice, bueno, lo particular del gobierno de Macri ha metido gerentes de empresa a manejar el sector público. Bueno, lo que se encuentra es que el directorio del Banco Central está compuesto por decisión de la dictadura militar por importantes gerentes de empresas, bancos, de lo que era en ese momento, incluso alguno extranjero, de lo que era en ese momento el bloque de poder, el bloque industrial o empresarial de poder. Y lo otro que uno
que la otra enseñanza que uno saca un poco es que las medidas que se toman en el sistema financiero argentino para convertir al país en una especie de paraíso financiero y desindustrializar, que se necesitó como precondición, por eso es importante haberlo hecho acá en Abuelas, ¿no? Como precondición. Este lugar también, ¿no? Sí, tan emblemático, claro. Presentar el sí, libro. bueno, el Banco Nación tuvo desaparecidos entre sus empleados, pero bueno, la desaparición forzada de personas fue uno de los elementos centrales para terminar con las organizaciones populares que hubieran sido una resistencia a este fenómeno. O sea, este plan económico no hubiera sido viable. Muy difícil, pero como siempre pasa con estas investigaciones puntuales, en el Banco Nación, como si fuera una pequeña muestra de lo que pasaba en el país y en el sistema económico y financiero argentino, en el Banco Nación, por ejemplo, se militarizó la jerarquía de los empleados, es decir, tenían rango militar los empleados. ¿Para qué? En primer lugar, para asegurar que una línea burocrática, digamos, de empleados del Banco Nación que hacía las cosas de una manera, las hiciera de otra, para aplicar el sistema de obediencia. Había que darle créditos a algunos que seguramente no cumplían todos los requisitos que se necesitaban para dar los créditos. Entonces, regía más o menos el orden militar y la ley marcial para que el Banco Nación, que es una institución, digamos, realmente muy establecida, que tiene sus procedimientos, etcétera, los cambiara todos y rápidamente girara y se convirtiera en un resorte de la financiarización de la Argentina. Hubo también otro, esto no está en el libro, pero lo dijo uno de los investigadores, funcionaba adentro del Banco Nación un centro clandestino de detención. Yo esto no lo conocía, es parte de la investigación. Como es parte de la investigación, ¿quiénes fueron los directores con nombre y apellido y a quiénes se dieron los créditos con nombre y apellido? O sea que ahí hay un elemento para entender la historia pasada, ¿no? Cómo se instaló el neoliberalismo en la Argentina y por qué gobiernos democráticos después de la dictadura no lo pudieron revertir, como fue el caso del gobierno de Alfonsín, después la profundización durante el menemismo y durante la alianza. Pero también sirve para entender el presente, sirve para entender el presente. Es prácticamente macabro como uno va leyendo las páginas del libro y ver qué se hacía y cómo se hacía, y no solo CEOs en el directorio del Banco Nación, sino también las maniobras y decisiones financieras que se tomaron para que reinara en la Argentina un modelo de desarrollo, un patrón de crecimiento vinculado mucho antes a la especulación que a la producción, que al consumo, que al mercado interno. Es decir que es en tiempo real, yo decía, las 5 características que muestran de las decisiones económicas que se tomaron y que afectaron al sistema financiero argentino son 5 cosas que ya hizo el gobierno de Macri, en diferente medida, claro, de diferente manera, con sus particularidades, pero por ejemplo, para que entiendan que no es que estoy exagerando, la tasa de interés en la industrialización, pero no solo bajo el peronismo, sino bajo los gobiernos incluso militares previos a la dictadura, la tasa de interés la fijaba el Estado. La fijaba el Estado para que el sistema financiero, en lugar de estar buscando la rentabilidad más alta y dedicar a toda la especulación, le prestara al sistema productivo, a las pymes, a los laburantes, a los que querían hacer una casa. Bueno, se reguló la tasa de interés, con lo cual se fue muy alto, porque el propio Estado pedía y pedía y pedía, y entonces convenía pedir plata prestada afuera, ponerle interés en el sistema financiero argentino y después llevarse la plata de nuevo. Si eran grupos locales, pedían prestado afuera y después hacían fuga de capitales. Y para cerrar esta descripción y no aburrirlos más con economía, la verdad es que una de las sucursales que abre el Banco de la Nación Argentina, que ya tenía algunas sucursales en el exterior, tenía en Nueva York, tenía alguna en Brasil, abre la sucursal Panamá. No te puedo creer. Un déjà vu me da todo esto. No te puedo creer. Axel, hablando, se están por cumplir 300 días del gobierno de Macri, 10 meses. 10 meses fueron, sí, ya no, fueron... Sí, 10 meses. Ahora 10 meses. 10 meses. Fueron 10 meses. Vos como buen historiador de la economía, ¿con qué momento de la historia argentina se podría comparar la situación actual que está viviendo el país? Mira, yo
haciendo un soberano esfuerzo por ser objetivo, por no colar ideología en un análisis estrictamente de hechos económicos, por no colar, mi propio papel, mi punto de observación, haciendo un esfuerzo. ¿Cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, leyendo los informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y tomando textual lo que están diciendo, que eso está aplicando un programa económico neoliberal, me animo a decir, ni moderno, ni nuevo, ni de Durán Barba, lleno de naftalina. Es el mismo programa neoliberal que se aplicó tantas veces en Argentina, en el mundo. Es lo que el Fondo Monetario, para hablar en primera persona, me pedía a mí que hiciera, y que Argentina hizo tantas veces y terminó como terminó. Haciendo una evaluación objetiva, digo, tenemos a todos los sectores recorriendo el Congreso, y cuando no están muy asustados también algunos medios de comunicación, contando que son sectores que producían para el mercado interno y ahora tienen el problema de que la inflación este año será 40 y los salarios por ningún motivo subió más de 30, o sea, se perdieron 10 puntos de salario, 10 puntos de jubilaciones, 10 puntos de asignación universal por hijo. Eso quiere decir que el tipo que llevaba el 30 ahora con suerte llega al 27, con suerte, porque los sectores informales y que vivían de changas están mucho peor que esto que estoy diciendo, que es el sector privado formal, que tuvo una paritaria y que se lo están respetando. Otros los echaron del laburo, 200.000, 300.000 personas, porque ahí hay que estimar la parte no estadística. Entonces, bajaron los salarios, echaron a la gente. El que labura para el mercado interno tiene un problema que no tenía antes, no tiene a quién venderle. Ya no es cuánto suben los precios, sino quién le vende, excepto los sectores muy concentrados, un supermercado, los alimentos, donde uno no se puede escapar. Pero igual debe reducir el consumo de todos modos. Sí, pero ahí pueden aumentar los precios porque igual hay que comprarlo. Entonces los economistas lo llamamos elasticidad, la capacidad que tenés de escaparte, ¿no? Vos sos un enfermo diagnosticado que tiene que tomar un medicamento, salga lo que salga, si es cuestión de vida o muerte, lo tomás. Entonces ahí los aumentos fueron más altos, como lo fueron también en los alimentos. Entonces alguien que produce para el mercado interno, alguien vinculado a la cuestión artística, recreativa, o alguien que vende ropa, o alguien, empieza la economía al rebusque, ¿no? Ya aparecieron algunos clubes de trueque, hechos objetivos. Entonces digo, cae el poder adquisitivo de los salarios, cae la capacidad de compra de los ingresos. Entonces eso baja la demanda. Pero además de eso, si vos sos un empresario, un tipo que fabrica muebles o que fabrica, qué sé yo, qué puedo decir, ropa, zapatos, cualquier artículo para el mercado interno, y ya no tiene mucho a quien venderle porque cayó muy fuerte, a veces 20, a veces 15% la compra en unidades, no puede subir el precio, por eso la inflación debería bajar, porque cuando hay recesión la inflación es difícil que suba. El tema es controlar la inflación en una economía expansiva, no en una economía recesiva. Claro. Pero además una metáfora médica muy muy bonita para explicar esto. Claro, sí, que decía Keynes, la decía. Y lo decía hablando de inflación, decía, una forma de ganarle a la inflación es usar un remedio que mata al enfermo, que es la recesión. Claro. Entonces no tenés actividad, entonces tampoco tenés inflación, no tenés nada. Y entonces digo eso, abrieron las importaciones. Bajar los salarios es parte del plan neoliberal, porque siempre los neoliberales piensan que los salarios son muy altos, que son un gasto, que lo dicen de alguna manera. Lo dijo Macri textual. Sí, lo dijo textual, pero también dicen, que es inflacionario, que haya tanto poder de compra, y vivíamos demasiado bien. Son los primeros capitalistas que no quieren comprar, en todo caso. Es rarísimo. Pero vos fíjate, el año pasado decían, podemos vivir mejor. Y ahora dicen, vivíamos demasiado bien. La puta, ¿no? Porque antes teníamos que apuntar a estar mejor, y ahora, si le va bien a Macri, vas a estar peor que antes, porque vivías demasiado bien. Claro. Y además nos enteramos que vivíamos demasiado bien, pero éramos todos pobres con las estadísticas de Macri. O sea que hay enormes contradicciones, pero en concreto, el empresario produce, no tiene a quién venderle, y sobre eso le abren las importaciones. Entonces vos decís, lo que él produce, con los costos, con los problemas, con las dificultades que pueda tener, que además, ¿qué costos tiene si le clavan un tarifazo del 300, 400, 500%? Entonces los costos le subieron, los ingresos le cayeron,
y además venden al lado el producto importado, que a veces es mejor y a veces es más barato, porque el mundo está en una crisis donde tiene que colocar la producción donde sea. Si hay crisis en Europa, crisis en Estados Unidos, crisis en China incluso, o sea que estamos en esa situación y le suben la tasa de interés, así que si tiene que aguantar tomando crédito, le sale mucho más caro. Estamos en un programa neoliberal donde dejan entrar y salir capitales libremente, lo mismo que estaba contando ayer, que decía el libro, que contaba la historia del 76, sube la tasa de interés, lo mismo que decía la historia del 76, abren las importaciones y va quebrando la industria, lo mismo del 76, la gente no tiene plata para comprarse la casa, el auto, lo mismo que el 76. Yo no digo que esto sea exactamente igual que el 76, porque evidentemente la globalización, las multinacionales, porque el propio macrismo no es Martínez de O, porque hay montones de diferencias. Ahora, si yo tengo que caracterizar y poner una lista de las medidas, abrir la economía, programa neoliberal, liberalizar y desregular el sector financiero, programa neoliberal, caída de los salarios, que dicen que hay que ser más competitivo bajando los salarios, programa neoliberal. Y todo esto, ¿cómo se cierra? Endeudamiento. Esta fue la época del endeudamiento. Yo creo que en un año lo que ha hecho este gobierno, en 10 meses en términos de endeudamiento, no se hizo ni en el 76. Cada 2 días. ¿Qué tienen de neo los neoliberales en realidad? No, un poco porque el liberalismo clásico, no, me voy a poner un poquito más técnico, histórico, pero me lo permito porque la pregunta va para ese lado. Incluso en Inglaterra, los liberales son más bien progresistas. Incluye una idea de las libertades individuales, eran anticolonialistas, antiimperialistas en términos antiguos, o sea que el liberalismo clásico es una figura más bien del siglo XIX, principio del XX, que tenía que ver con las potencias centrales, que tenían una política de no proteccionismo, pero también el liberalismo era, qué sé yo, Victoria Woolf, era también permitir la homosexualidad, la política neoliberal era algo un poco más amplio e incluso progrero, ¿no? Porque decían no hacer proteccionismo para que los trabajadores puedan acceder a bienes más baratos. Bueno, hay particularidades históricas. Se llamó el neoliberalismo a los movimientos de apertura comercial y financiera posteriores, por decir algo, al Consenso de Washington, cuando ya hay un programa muy diferenciado para los países centrales y los países subdesarrollados. ¿Eso de qué año estamos hablando? Y bueno, por ponerle un nombre, una fecha, yo lo asocio con un nombre, Reagan y Thatcher, eso es neoliberalismo. Los 80, es desindustrialización no solo de América Latina, también de Estados Unidos, y también de Inglaterra. O sea que es un movimiento económico que tiene que ver con la libertad de comercio, con la libertad de mercado, con la mano invisible, pero es mucho más que eso. Otra pregunta, no tiene nada que ver, pero como dijiste Thatcher y Reagan, me acordé. ¿Qué pensás que va a ser menos nocivo para la Argentina? ¿Los demócratas, o sea, Trump o Hillary? No, a nivel... Mira, este es un saber de la diplomacia, que insiste en que determinados países tienen una política exterior bastante inmutable a los cambios políticos, que son políticas de Estado. Nosotros tenemos que cuando gana Obama, que generó muchísimo entusiasmo, porque Obama venía a sacar a Bush, Obama gana y le dan el premio Nobel de la Paz ahí poco antes para que gane. Y no sé qué guerra le quedó por declarar a Obama, prácticamente, con el premio Nobel de la Paz en la vitrina. O sea que, en términos de política exterior, yo creo que hay un programa permanente de Estados Unidos que, con respecto a América Latina, obedece etapas. Yo casi te diría que a mí me parece que los demócratas, con respecto a la cuestión de los fondos buitres, peor no se podían portar. Se dice que el Partido Demócrata está más asociado al sector financiero, Wall Street, mientras el Partido Republicano está más asociado a los intereses del sistema industrial militar de Estados Unidos, ¿no? Al final, muchas veces Estados Unidos hace la guerra por ambas cosas a la vez, por la cuestión financiera y la cuestión militar. O sea que yo diría sintéticamente
Me parece que hay una parte de la política exterior norteamericana que mucho no cambia si gana uno u otro. Sin embargo, cuando uno lo escucha a Trump hablar de los mexicanos, y da miedo, sí. No, jamás la escucharía a Clinton decir esas cosas. De todas maneras, no les tiembla, no les ha temblado el pulso a uno o a otro. Hoy hablábamos, por ejemplo, del cambio de la política exterior norteamericana con respecto a Argentina en la dictadura entre Jimmy Carter y Reagan. Claro. Evidentemente no fue lo mismo, pero sin embargo, paradójicamente, pareciera que Trump está planteando un menor intervencionismo en la política internacional, como diciendo que se arreglen solos, ¿no? Que se arreglen solos en Medio Oriente, que se arreglen solos y entre ellos, y está acusando, paradójicamente, a los demócratas de mayor intervencionismo. En términos económicos, yo creo que Estados Unidos está metido en una crisis desde 2008 de la que no ha sabido salir, aplicando medidas, digamos, más neoliberales, más liberales o más keynesianas, yo diría más decididamente neoliberales, que hicieron un gran salvataje bancario. Salvaron los bancos, los llenaron de plata, les sacaron los activos podridos, tóxicos, que ellos llaman, las hipotecas, todo lo que no se podía cobrar, lo tomó el Estado, lo nacionalizó el Estado, y la reactivación no llega. Es decir, que tienen un grave problema y que ninguno de los dos de los dos candidatos parece muy resuelto ni muy convencido de para dónde salir con el tema económico. Y yo creo que esa es la cuestión central. Estados Unidos tuvo una recuperación, evidentemente, pero a través de un contagio de la crisis que empieza en Estados Unidos, primero Europa y ahora los países como nuestros, los emergentes, a los BRICS, a China, a Rusia. Es decir, que estamos en una situación internacional muy inestable. Por eso también, políticamente, la cosa está más bien incierta, mucha incertidumbre. Nadie sabe para dónde va a disparar, casi diría ninguno de los dos candidatos, y eso es lo que impide un poco pensar de manera diría egoísta, cuál me conviene. Yo creo que Estados Unidos tiene un papel central en el mundo que no termina de asumir. La inestabilidad financiera internacional es responsabilidad de Estados Unidos desde la década del 70 por lo menos. Rompió las instituciones de Bretton Woods, diría, si uno para hablar de paradojas, el Congreso norteamericano está completamente en contra del Fondo Monetario Internacional. O sea que les parece que el Fondo Monetario Internacional es malo, así que hasta uno podría encontrar algunas coincidencias. Pero ¿por qué lo quiere reemplazar si es por una política, digamos, financieramente imperial? Tampoco hay mucha claridad, y las propias fuerzas internas de Estados Unidos. Miren, yo lo resumo así: hasta hace pocos meses no se sabía si iba a ganar Bernie Sanders, que dice que es socialista, o Donald Trump, que claramente no es socialista. Así que estamos en una inestabilidad y una incertidumbre muy grande. Volviendo un poco a la política, vos, Axel, comenzaste la militancia en los años 90 contra el neoliberalismo, estuviste en las calles en el 2001, te convocó Néstor, estuviste, bueno, en esos pasillos donde caminaba Martínez de Oz y decían la política, los dueños de la Argentina, fuiste ministro de Economía, hoy sos diputado nacional. ¿Imaginaste todo esto en tu carrera? ¿Cuál es el rol que tienen los dirigentes como vos, que vienen de esa militancia, que son muchos compañeros y compañeras que hoy les toca ejercer un rol de dirigentes, de militantes? ¿Cuál es el rol que tienen ustedes hoy en esta Argentina macrista? Mira, me gusta la trayectoria que haces, porque la verdad es que yo empecé a militar en el secundario, 84, primavera alfonsinista. No te quería tirar la edad encima, pero bueno. Sí. No, yo no puedo seguir exagerando con la juventud, ¿viste? ya va a haber que hay que dar el pasito. Sí, igual los 40 y pico, para lo que has hecho, te hace joven ministro. Después hablaremos de eso, pero... No, pero yo creo que yo siempre estuve del lado de lo que podemos llamar así, en términos generales, el campo popular. Cuando yo
empecé el secundario, era un momento donde había vuelto la democracia y había una efervescencia muy grande. Yo milité en el centro de estudiantes de mi secundario, después seguí militando en la universidad en épocas menos efervescentes, como es el caso del menemismo, ¿no? Un momento donde hubo muchísimo desprestigio de la política, muchísima desazón, digamos, desinterés y sobre todo resignación de mucha gente que después de la experiencia de la vuelta a la democracia esperaba más de la democracia, y la democracia no se lo dio. En el terreno económico, Alfonsín se va con el famoso golpe de mercado, golpe que como ministro me tocó experimentar porque los mismos mecanismos intentaron aplicarlos al final de los gobiernos de Cristina, incluso antes de la reelección de Cristina. Pero bueno, en lo económico venía todo mal. En derechos humanos, que había empezado con los juicios, terminó con la obediencia de vida y el punto final. Es decir, fue muy decepcionante, y era el mundo que hablaba del fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin, la caída del muro, y entonces que había un solo mundo posible. Que me acuerdo de la Plaza del Felices Pascuas, que también que fue un palazo, un garrón. Creo que fue la última plaza que se hizo en mucho tiempo. Yo seguí militando, y militaba en la universidad, contra el neoliberalismo, contra lo que para mí en ese momento representaba la Franja Morada, no toda, porque la Franja Morada, y hoy tuvimos hace poquito un acto formidable de la parte, digamos, del radicalismo que no baja la bandera, digamos, que sigue en el camino de Alfonsín, de Irigoyen, etcétera. Pero el que no bajaba las banderas era donde estaba, sí, la bajó. Estaba Lombardi, sí. Y entonces, yo creo que el papel de entonces era el que es ahora, y el que, más allá del lugar que le toca ocupar a cada uno, muchos me decían, bueno, vos trabajaste para ser ministro de Economía. La verdad que yo estudié mucho, pero nunca pensé que podía llegar a ministro de Economía. Por eso ni se me presentaba como una alternativa laboral, digamos, de ministro, porque yo, hasta que llegaron Néstor y Cristina, la verdad que no veía oportunidad de que a algún gobierno le interesara que yo fuera ministro. Ese era mi principal problema, no si me interesaba. Estaba bien encaminado. No era un tema de capacidad, sino de dirección. Siempre milité para, además de haber sido secretario general de mi sindicato docente, haber sido activista, militante, etcétera, del lado, digamos, del campo popular, para desde la economía dar las discusiones relevantes para tratar de volcar un poco, ya sea en general afuera del gobierno, pero volcar la política económica para el interés de los laburantes, de la mayoría, de los que menos tienen, y de la industrialización del país, que siempre fueron las dos banderas que llevamos, con un grupo muy grande que después me acompañó en la gestión. Después me tocó seguir militando desde el Ministerio de Economía, porque la verdad que traté de imprimirle al Ministerio este perfil. Por supuesto que hay responsabilidades y tareas y especificidades del cargo que mucho no te dejan militar en un barrio mientras tanto, pero sí, evidentemente. Pero no llegar al cargo y dejar el militante. No, y eso lo puede decir. Bueno, nos tocó encontrarnos también en Derechos Humanos en el Ministerio de Economía, donde desempolvamos los legajos de los que fueron detenidos desaparecidos, que seguían un paso un poco parecido pasó con los estudiantes universitarios, que se armó un lío, porque cuando desaparecían no los daban de baja, sino que le dejaban abierto y estaba ausente todos los días. Entonces le van quedando libres las materias, cosa que no refleja lo real. Y lo mismo pasaba, que los cesanteaban por no venir, por no presentarse a laburar en el Ministerio de Economía, y además para las familias perdían los derechos laborales, la antigüedad, todo lo que corresponde, digamos. Entonces se hizo un laburo en derechos humanos, se hizo un laburo, y después yo creo que en la etapa actual, a los que tenemos más responsabilidades, hoy, mira, cuando estábamos como funcionarios en el Estado, yo creo que podía discutirse un poco más, pero ahora más que nunca a nosotros nos toca convertirnos y rodearnos de la militancia de base, porque hoy estamos en la oposición, y ser oposición no es estar en la rosca del Parlamento, digamos, para mí no es estar en la rosca de los programas de televisión, no es estar diseñando componendas electorales, es estar donde claramente hoy están sintiéndose más fuertes los resultados y consecuencias de la política económica del gobierno. A mí, obviamente, me toca, capaz, por la responsabilidad que tuve y la formación que tengo, trabajar para
comunicar en un blindaje mediático tremendo que consigue el neoliberalismo en todas las etapas. Sí, el otro día vimos la entrevista maravillosa que te hizo Nelson Castro. Linda entrevista, sí. Es un género que yo no sé si se escribe dentro de la idea de entrevista, porque tenía la vocación de interrumpirme, no dejarme hablar, no dejar contestar y no hacer preguntas, sino afirmaciones subjetivas. Sí, osadas, digamos, muy neoliberales. Yo en un momento, la primera pregunta, le dije, bueno, porque se supone que el entrevistador tiene que tener un papel relativamente neutral y objetivo y de respeto al que entrevista, ¿no? Pero Nelson Castro se mostró como un verdadero defensor del modelo y del gobierno actual. Está muy bien, se convirtió en un debate. No fue una entrevista, fue un debate. Por el dispositivo televisivo el micrófono era de él, o sea que era un debate un poco dispar porque él hablaba y yo no podía. Sí, incluso yo no sé si fue un debate porque no es que vos decías, él rebatía la misma idea. Usaba otra técnica. No sé si viste el video que hizo Capusotto después. Sí, lo vi. Que yo creo que ahí sacó la ficha del modus operandi. Sí, era una especie no quiero decir, pero viste los entrenamientos de fútbol cuando ponen 10 pelotas y empiezan a tirarle al arquero. Y bueno, estaba así. Pero me parece que es importante porque yo creo que en esta etapa, hablábamos de la militancia en esta etapa, ahí estar con la gente, porque también el cerco informativo, mediático, la tergiversación de los hechos, también afecta a quienes necesitamos información para analizar, ¿no? Es difícil hoy conocer lo que está pasando, cuando ocultan, cuando cambian, cuando le ponen otro nombre a las cosas. Entonces yo creo que hoy la posta a posta de la información está en las fábricas, está en las universidades, está en la calle, ahí está la posta a posta, y aunque es un trabajo mucho más grande, afortunadamente contamos con muchísimos militantes que trabajan de eso. O sea, yo creo que hoy la información tiene que fluir desde abajo hacia arriba. Obviamente que estando en el gobierno vos te vas a tener que tomar decisiones, que también levantás un teléfono y preguntás, che, ¿cómo está? Alguien que conocés y confiás. Pero hoy es imperioso. Y la cuestión informativa, yo creo que no debemos quedarnos con la idea de que como tienen una maquinaria mediática muy poderosa, entonces han ganado la batalla. Me parece que hay que dar la disputa informativa también, incluso también lo de Castro. Me parece que nosotros también tenemos que ir de su lado, sí, que ir de su lado. Y lo digo porque hay un público, un poco con el embrujo que generan los medios de comunicación, que uno, ¿cómo sabe lo que pasa más allá de la realidad de las 10, 15, 20 personas que ves en el día? El vecino de al lado te enterás, pero si hay un incendio a 50 cuadras de tu casa, si no te lo cuenta la tele, ya no sabés. Ni hablar si pasa algo en Alemania, Rusia, Austria. O sea que los medios masivos de comunicación forman la realidad para uno. Y cuando vos tenés los medios de comunicación que cuentan una parte de esa realidad y son una gran mayoría, que para colmo le da una especie de vigencia objetiva, porque como todos dicen más o menos lo mismo, debe ser eso. Yo creo que nosotros tenemos que hablarle a un público que es víctima de este mecanismo. Víctima no porque veo los perversos intereses, sino porque escucha una sola campana, y escuchar una sola campana no es informarse. Hoy la información es decir el dato y después qué quiere decir ese dato. Eso es parte de la información hoy, es parte del paquete de la información. ¿Y qué es el dato, por ejemplo, de que caen las ventas, cae la producción, cae el consumo, sube la pobreza? Y bueno, ahí hay que significar esto. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por la pesada herencia o por las medidas que está tomando el gobierno de Macri? Hoy el libro que presenté muestra que el plan económico de Macri, yo no quiero decir, es el de la dictadura, pero primo hermano, sobrino, pariente. Bueno, hay algo de sangre ahí. Usa en el mismo manual. Hay algo de sangre, sí, hay algo de sangre. Por supuesto con sus particularidades y hay que analizarlo mucho más. Y Prat Gay no es Martínez de Oz, quien lo puede decir, ni Macri es Videla. Pero eso no quiere decir que en el terreno económico uno tenga posibilidad, a veces, por tratarse de una esfera social, pero dentro de las ciencias sociales, que son todas muy opinables, que tiene elementos cuantitativos, numéricos, objetivos, digamos,
las exportaciones suben o bajan, digamos, el salario sube o el salario baja. A veces con la sociología o la ciencia política esto es más difícil. Acá vos podés ver los números, y los números muestran que se ha aplicado un programa de apertura de las importaciones, salida de capitales, de endeudamiento externo, de caída del salario, que tiene un aroma, por decirlo así, si tiene 4 patas, mueve la colita y ladra, es perro. O sea que esto es neoliberalismo, no es otra cosa. Sí. Bueno, Axel, te vamos a dejar, y sabemos que tenés que ir a la Cámara de Diputados, te van a... Porque el sueldo te lo pagamos entre todos. Claro, exactamente, sí. Acá yo perdiendo mi tiempo. Tenés que estar va a ir el ministro de Educación, ¿es así? Sí, hablar del presupuesto. Están haciendo este ejercicio, que yo creo que está bien, que es bienvenido, que vengan los ministros de cada una de las áreas a hablar del presupuesto de su cartera. Hasta ahí bienvenido, está bien, yo lo felicito y lo agradezco. Ahora tendrían que contestar alguna pregunta, porque si no, queremos preguntar. Y hemos tenido la experiencia donde hay mucha negación. Vino el ministro de Trabajo Triaca a decir que no había despidos. Bueno, hermano, para eso quédate en el ministerio. Que iban a vetar la ley de antidespidos porque ellos no veían que hubiera despidos en Argentina, entonces no hacía falta una ley de antidespidos. Bueno, es genial, ¿no? Porque si no hubiera despidos, realmente podría sancionarse la ley porque no cambiaría absolutamente nada. Es exactamente lo que le dije. Entonces, ni se gasten, votémosle a favor, total no se va a usar nunca. Pero no, la verdad es que... una linda tarde, porque hay lo que marca el presupuesto 2017 es un recorte en materia de bueno, en muchas áreas. La parte universitaria, en la parte universitaria, en educación, el progresar, derechos humanos, sí, áreas que aparentemente para el Estado neoliberal son superfluas. Son superfluas. Sí, así que ahí vamos a estar con los compañeros del Frente para la Victoria, del bloque, planteando nuestro punto de vista, que es que este no es un presupuesto de ajuste porque vaya a caer, porque por ejemplo los intereses de la deuda externa y todo eso va a subir fuerte, pero es lo que más sube, los servicios de deuda, pero en áreas sensibles, importantes, que tienen que ver con un Estado presente, con un Estado activo, con un Estado de bienestar, y sobre todo, como decimos nosotros, con derechos, con reconocer derechos. Cuando uno ve que los pibes van a la escuela a tomar la leche o a comer y ya no van a estudiar porque no le alcanza en la casa, bueno, está cambiando el país y el presupuesto refleja y plasma de alguna manera los cambios que están instrumentando en la esfera de la economía. Muy bien. Bueno, Axel, te agradecemos esta visita. Después alguna vez arcaremos para que vengas a Te la Debo. Más tranquilo, no sé cuándo estarás más tranquilo, porque cuando eras ¿Cómo ministro, se llama el programa? Te la Debo. Bueno, venir, Te la Debo. ¿Cuándo? Te la Debo.